pues bueno, dada la situación de anormalidad, otra vez por temas de paro, pero ahora de transportes, estamos en teletrabajo. Entonces, Elber nos está apoyando con toda la conexión y bueno, todo lo que estamos en este momento llevando a cabo a través de Meet, pero no vamos a poder transmitir en YouTube esta sustentación como siempre acostumbra hacer el programa. Entonces, toda la sustentación se va a grabar, ¿listo? Toda la sustentación se graba y luego lo que hace Elber es subir esa sustentación a YouTube, en el canal del doctorado. Entonces, bueno, me permito presentarles a todos ustedes a la doctora Esperanza Muñoz Torres. La doctora Esperanza Muñoz es enfermera y especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad de La Sabana, magíster en salud pública y doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es integrante de nuestro subcomité asesor del doctorado, del cual hace parte de las 5 facultades: enfermería, medicina, ciencias humanas y ciencias. Y es profesora asociada del Departamento de Salud de Colectivos de la Facultad de Enfermería de nuestra universidad. Doctora Esperanza, agradecerle mucho su disposición y apoyo, como siempre, para coordinar sustentaciones. Y bueno, los dejo con la doctora Esperanza. Recomendarles a las personas que se han conectado como asistentes, tener cuidado con el micrófono para no interrumpir la sustentación. Y bueno, bienvenidas a las personas que se conectan. Bienvenida, profe Esperanza, y la dejo ya a usted con la sustentación. Gracias, Patricia, con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a la sustentación oral del examen de calificación de Paula Alexandra Muñoz Carrillo. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con grado de honor y admisión automática al programa doctoral. Tiene como tutor del proyecto al profesor Edson Jair Ospina Lozano. Él es odontólogo, especialista en salud familiar integral de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en medicina social de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, doctor en antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. Contamos con la presencia de 2 jurados. El primer jurado es la doctora María Teresa Huitrago Echeverry. Ella es enfermera de la Universidad Nacional, es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, es doctora del Doctorado de Salud Pública de la universidad y actualmente es investigadora consultora independiente. El segundo jurado es el doctor Jaime Alberto Méndez Castillo. Él es fonoaudiólogo, magíster en Salud Pública y doctor en Salud Pública, también de la Universidad Nacional. Actualmente es profesor del Departamento de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Voy a leer rápidamente el protocolo. Paula, tienes 45 minutos para la sustentación oral. Posteriormente voy a dar la palabra a los jurados. Primero a la doctora María Teresa y posteriormente al doctor Jaime, perdón. Bueno, ustedes tienen como jurados hasta 10 minutos para presentar sus preguntas, sus aportes, sus observaciones en una primera ronda. Paula posteriormente pues dará respuesta a las preguntas que se le han hecho y posteriormente pues si no hay preguntas dentro de tus invitados, entonces damos paso al doctor Edson Jair, que tiene hasta 10 minutos también. Posteriormente nos reunimos en privado con los jurados para la deliberación de la nota y pues ahí vamos a pedir a Paula y a las personas que nos acompañan, excepto los jurados, que se retiren mientras los jurados deliberan
y posteriormente por WhatsApp te van a informar para que nuevamente te conectes y pues allí daremos lectura al acta y pues la nota que sacaste. Entonces, recuerden los jurados que la escala de calificación es de 0 a 5, siendo la mínima probatoria de 3. Entonces, damos la palabra a Paula. Muchos éxitos en su sustentación. Y pues, vale, gracias, profe. Esperanza. ¿Ahí me escuchan y están viendo la presentación? Te escuchamos y acabamos de ver la presentación, sí. Bueno, entonces voy a iniciar, me voy a permitir iniciar. Primero que todo, buenas tardes para todas y todos. Agradecerle al profe Jaime y a la profesora María Teresa por aceptar la invitación de ser jurados. Los aportes de ustedes permitieron abordar y concretar mucho más esta reflexión que hemos llevado a cabo. Esta reflexión que hemos llevado a cabo en este examen de calificación, este ensayo, lo denominamos rehabilitación comunicativa y capacitismos, tensiones en la salud pública. Mi tutor, como ya lo mencionamos, es el profe Edson Yair Ospina. Entonces, para empezar, en este ensayo vamos a denominar rehabilitación comunicativa a esa profesión que actualmente se denomina en el campo colombiano como fonoaudiología, y esta denominación se da justamente porque la rehabilitación comunicativa comparte esas bases epistemológicas, históricas, bueno, ontológicas, praxeológicas del campo de la rehabilitación médica, en la medida que busca optimizar, mejorar esas habilidades, capacidades de las personas, pero también abordar esas alteraciones, que en el caso de la rehabilitación comunicativa son las alteraciones o desórdenes comunicativos. Por eso esa denominación. Entonces, para iniciar, muy importante aclarar que estas reflexiones se han venido manejando de manera colectiva, es decir, desde aproximadamente desde el año 2018 en el marco de proyectos de extensión solidaria en compañía con compañeros, compañeras de otras disciplinas de odontología y de psicología. Hemos ido a un territorio ubicado en el municipio del Tolima, en el municipio del Vergel, en el departamento del Tolima, en una comunidad indígena y campesina tolimense que es la comunidad del Vergel, en la vereda El Vergel. Allí han suscitado bastantes reflexiones de manera colectiva, en donde desde mi área disciplinar me he cuestionado bastante esa estandarización, esa homogenización que tendemos a hacer hacia la comunicación humana, hacia esa tendencia de buscar una única forma de comunicarse adecuadamente. Entonces, en el marco de estas reflexiones se han suscitado otros malestares, y uno ha sido en torno a la medicalización y también la medicamentalización que se le ha venido haciendo a las capacidades comunicativas en lo que se denominó proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, muerte. Y en este proceso, pues también nos hemos dado cuenta que en las intervenciones que hacemos, tanto de manera asistencial individual, pero también de manera colectiva, terminamos reproduciendo y produciendo esos capacitismos que ya más adelante vamos a abordar. También dentro de estas tensiones territoriales hemos vivenciado esas discriminaciones, esas exclusiones hacia personas que encarnan otras formas de comunicarse, otras maneras, desviaciones dentro de la comunicación, y que dentro de la misma comunidad pues se viven esas tensiones territoriales y también corporales. Aquí es súper importante también aclarar que ahorita, digamos, hay una disputa entre ese vocablo pijao contemporáneo. En este territorio habitan indígenas pijao y también ese vocablo del campesino calentano tolimense. Entonces, dentro de eso hemos hecho varios talleres allá en el territorio con adolescentes, y lo que vemos en las manitos son expresiones que ellos mismos dicen que son cotidianas dentro de su territorio y que muchas veces manifiestan que han presentado violencias burlescas hacia estas expresiones, pues por su significado, por ejemplo, como lo es zapatales, no joda, culicagado. Entonces ellos se han sentido también vulnerados. Y frente a todos estos procesos de capacitismos, de discriminaciones, violencias y demás, hemos también reflexionado que a partir de estas intervenciones se generan y se promueven procesos de desterritorialización corpoterritoriales. Entonces, para
abordar en este ensayo, vamos a hablar inicialmente de cómo ha sido esa consolidación a nivel global de la rehabilitación comunicativa desde una perspectiva sociohistórica. Posteriormente vamos a hablar de esas ejemplificaciones, de esas evidencias que sean de los capacitismos dentro del campo de la rehabilitación comunicativa, para posterior postular que esos capacitismos terminan generando, promoviendo procesos de desterritorialización en la relación cuerpo-territorio. Y por último, como manera de subvertir, alterar esos mismos capacitismos y desterritorializaciones que se promueven, se propone abordarlo desde una perspectiva interseccional territorial. Y por último, las conclusiones, cierres próximos. Entonces, en la primera parte, en relación con esa consolidación del campo de la rehabilitación comunicativa, es importante aclarar que, bueno, esto ha sido todo un constructo dentro del campo de los saberes biomédicos, en donde se ha incentivado un discurso de normatividad funcional en los cuerpos, sobre los cuerpos de las personas que representan unas desviaciones comunicativas en sus perfiles. Y estos discursos de normatividad inicialmente tuvieron su auge en buscar que fuera una comunicación humana productiva, estética, sana y eficaz frente al capitalismo contemporáneo que enfrentamos pues en la actualidad, pero en la época de consolidación también el capitalismo moderno. Entonces, previo a esa institucionalización y profesionalización de la rehabilitación comunicativa, se conoce la gestación de un movimiento que se denominaba elocucionismo. Ese movimiento tuvo mayor furor en Inglaterra. Allí, este movimiento tuvo ese crecimiento a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Este movimiento tenía como fin mejorar esa calidad del lenguaje hablado por medio de estrategias de corrección de esa prosodia, de esa fluidez, de esa articulación en el discurso oral. Primero, su foco fue el discurso oral. ¿Y qué se pretendía con mejorar esa calidad del lenguaje hablado o del habla? Era desarrollar un mayor desarrollo moral y mental de las minorías lingüísticas, o en esa época también de todas las migraciones, de todas las personas migrantes que se gestaban en la época. Entonces, este movimiento del elocucionismo promovió esa lucha de clases y esas tensiones raciales, en la medida que en las luchas de clase el elocucionismo fue más fuerte en esa distinción de masas. Comenzó a haber una distinción de masas entre esa clase burguesa y pues la clase del proletariado, y a la clase burguesa era la que se le impartía más que todo estas intervenciones sobre su elocución. Y justamente por esa diferenciación de clases también se genera una lucha de unas tensiones raciales, esas tensiones raciales más experimentadas en personas migrantes. Entonces, si una persona migrante con otra cultura distinta llegaba a este territorio, pues se le impartían estrategias de intervención para que estuviera dentro de esa calidad del habla, del lenguaje que se esperaba. Estas prácticas de los elocucionistas estuvieron tanto en ambientes privados como públicos, y también se generaron en prácticas individualizadas, pero también en lo colectivo. En lo colectivo, ¿por qué? Porque comenzó a haber una búsqueda constante en esa necesidad de esos códigos lingüísticos que se necesita para hablar de un lenguaje nacionalista, un lenguaje de ese Estado-nación. Y mientras estaba gestando todo esto del elocucionismo, en la salud pública también se venía gestando todo el movimiento higienista, que tuvo mayor fuerza también en Inglaterra, que buscaba justamente controlar ese cuerpo, esas conductas y esas reglas morales de las personas, que para el caso de la comunicación humana, en este caso del elocucionismo, se vio más que todo en ese control político-social de la higiene de la comunicación oral, cómo pautamos esa habla, ese lenguaje en las personas. Entonces, con todo esto del elocucionismo, también se vino gestando esa construcción, esa consolidación de los estados-nación modernos, y también procesos de mercantilización pues posterior a toda la revolución industrial. Y esto pues generó la necesidad de ya comenzar a establecer un idioma del estado-nación moderno. ¿Y qué se pretendía con ese idioma? Digamos, desde los elocucionistas pues comenzaron a establecer ciertas normas para homogenizar y estandarizar el habla y el lenguaje de los ciudadanos.
aquí ya comenzamos a hablar de esa lengua nacional y cuando nos referimos a la lengua nacional, pues ya marca una identidad individualizada en la persona. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotras hablantes del español, esa lengua hace parte de nuestra identidad individualizada. Pero, por ejemplo, una persona que en su vocablo hable el idioma guayunaiki ya hace parte de esas lenguas minoritarias. Y al referirse en su identidad como un hablante del guayunaiki, pues ya en su identidad esa le arraiga una pertenencia a una comunidad. Entonces ahí ya comienza a ver esa diferenciación. En toda esta consolidación de la rehabilitación comunicativa y del movimiento locucionista, hubo un hecho histórico que impactó bastante en la construcción de los idiomas del Estado-nación moderno y fue el hecho de la unificación de la Gran Bretaña, en donde se unificó Escocia, Gales, Inglaterra, y en esa unificación pues se buscó esa necesidad de estandarizar su lengua y por eso tomó tanto furor el elocucionismo en esa época. Pero ya para finales del siglo XVIII, este personaje, John Dewar, él fue un elocutor, un historiador, un revolucionario británico, y él fue de las primeras personas que comenzó a sentar base en esas bases anatomofisiológicas del habla y del lenguaje. Al tomar base anatomofisiológica, ya comenzó a tener en cuenta a nivel fisiológico anatómico qué pasaba en el proceso del habla y del lenguaje, cómo desde ese conocimiento biomédico podían intervenir hacia la corrección del habla y hacia la búsqueda de un habla pura que se hablaba en esa época. Entonces ya acá con estas bases anatomofisiológicas comenzamos a hablar propiamente de una higiene biológica del habla. Ya posteriormente, bueno, a medida de que se fue gestando esta consolidación, comenzó a haber un proceso migratorio de este movimiento del elocucionismo también hacia Norteamérica. Entonces, en este movimiento, en este proceso migratorio, hubo también matices, diferenciaciones entre ambas regiones, lo que fue el elocucionismo en Europa y lo que fue el elocucionismo norteamericano. Este proceso migratorio del elocucionismo pues fue mediado por un aumento a nivel industrial, manufacturero, y también porque se comenzó a fomentar una educación financiada con impuestos, tanto para infantes como para adultos. Entonces ya en estos procesos migratorios del movimiento elocucionista, vemos que en Europa el elocucionismo tuvo mayor centralidad en el discurso oral político, en todos los escenarios político-legislativos. Y esto fue, digamos, muy relacionado con el desarrollo del capitalismo manufacturero gestado en Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque este capitalismo, digamos, tuvo un furor en esa época donde fueron los líderes o tuvo un gran liderazgo en el comercio internacional y también en el liderazgo monetario gestado por el patrón de oro, pero pues ya posteriormente comenzó a tener su declive, pero justamente por ese comercio internacional pues se vieron varios intercambios interculturales en los dialectos de las personas y ahí fue cuando comenzó pues a gestarse más esa necesidad de pautar patrones del habla y del lenguaje en personas que estaban involucradas en ámbitos políticos, legislativos y también mercantiles económicos. Por contraste, en Estados Unidos tuvo una mayor incidencia en la educación, en el ámbito educativo, específicamente en los liceos, que en Estados Unidos tuvo inicialmente más influencia en la educación de adultos. ¿Listo? Esto estuvo muy relacionado con el desarrollo y potencialización de la gran empresa. Si bien en Gran Bretaña fue una industria manufacturera menor, en Estados Unidos pues ya se comienza a gestar la gran empresa para favorecer esa potencia hegemónica mundial a nivel económico. Pero pues esto se vio mediado, en Estados Unidos también hubo mucho proceso migratorio, se vio mediado por esa necesidad de generar, de fomentar valores e identidades norteamericanas. Y claro, dentro de esos valores y dentro de esas identidades está el lenguaje, el habla nacional de esta nación. Y pues a medida que se venía gestando todo esto de la gran empresa, también se venía fomentando la tecnificación en la educación. Por eso fue tan importante la educación en los adultos. Esos adultos que pues prontamente iban a ser parte de esa producción capital, y ahí también se fomentaban intervenciones sobre la elocución, sobre el habla de estas personas.
Si bien hay matices en ambas regiones lo que se pretendía era estandarizar, homogenizar esa lengua nacional, ese lenguaje nacional de este Estado-nación moderno. Y aquí, digamos, con estas bases, ya en ambas latitudes se comienza a hablar de corrección de habla, de tartamudez, de personas con disfluencias. Entonces ahí ya comenzamos a ver esas bases de esa medicalización que se le hace a las capacidades comunicativas. Ya posteriormente, para la profesionalización e institucionalización de la rehabilitación comunicativa, esto se vino gestando a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Entonces, esto pues vino de la mano toda esa construcción y consolidación de las identidades nacionales por la cantidad de procesos migratorios y mercantiles que se veían en la época, y también por la Guerra Civil Norteamericana y por la Primera Guerra Mundial. En estas guerras mundiales, pues hubieron soldados afectados, heridos en esa época, y por esa razón se vio esa necesidad de rehabilitar, adaptar, readaptar a los soldados dentro de su ámbito, y por esta razón fue que se vio la necesidad de generar todo este campo de la rehabilitación. Dentro de estas, el campo de la rehabilitación comunicativa. En esta consolidación de esta rehabilitación comunicativa, autores como Joshua y Sharris nos hablan de que esta profesión genera sujetos de comunicación biopolíticos, en la medida que busca ordenar y regular la población y los cuerpos que tienen desviaciones o, bueno, otras formas de comunicarse. ¿Y cómo genera estas estrategias biopolíticas? Por medio de la aplicación de dispositivos que los autores mencionan que pueden ser dispositivos que calculan la desviación, qué tan fuera está de la normalidad el habla de esa persona, el lenguaje de esa persona, también de disciplinar la lengua, pautar ciertos patrones, comportamientos, conductas normales en esa lengua, y también, por ende, señalar esos sujetos que están desviados, que encarnan un déficit, aquellos sujetos que pues actualmente son los sujetos patologizados, que encarnan ese déficit. Antes de esta consolidación o esta profesionalización de la rehabilitación comunicativa, las personas que encarnaban otras formas de comunicarse, se asistían más que todo por mecanismos altruistas y caritativos, en su mayoría mediados por prácticas religiosas. Si bien ya con la inducción de la rehabilitación comunicativa se comienza a hablar de que hay una perspectiva científico, objetiva y médica desde ese saber médico. En esta profesionalización, pues también hubo sus matices. Estas matices estuvieron más que todo relacionadas con que en Europa hubo influencias más que todo de la especialidad médica de la otorrinolaringología y de la foniatría, y en Europa se prefería hablar más de trastornos de la palabra y del lenguaje. En contraste, en Estados Unidos hubo una mayor influencia de licenciados y foniatras, y allí se prefería hablar de desviaciones del habla y de tartamudez. Era de lo que más se hablaba en esa época. Eso sí, en ambas regiones fue un furor todo lo relacionado con la educación y la oralización de personas sordas. Eso fue uno de los mayores hitos que permitió esa consolidación de la rehabilitación comunicativa, que fue buscar mecanismos para que las personas sordas pudieran hablar, y en estos mecanismos pues hubo prácticas muy violentas que despojaron pues identidades de las personas sordas. Si bien, pues ya con esta perspectiva científica objetiva médica, se necesitan unos fundamentos para generar estos sujetos biopolíticos de la comunicación, y estos fundamentos están basados en tres aspectos. Uno, que son los aspectos normativos, que justamente nos hablan de esas características y comportamientos comunicativos que debería tener una persona dentro de lo que llamaríamos comúnmente dentro de ese estándar de normatividad. Pero también se basaron en otra fundamentación que fueron toda la documentación estadística. En esta documentación
documentación estadística, pues comienzan a surgir bastantes pruebas estandarizadas que permitieran evaluar esos perfiles comunicativos y también modelos homogenizados de la comunicación. Entonces, como en Estados Unidos fue tan fuerte en las escuelas, allí se comenzaban a comparar niños que presentaban desviaciones frente a los niños que son normotípicos, como uno lo conoce actualmente. Pero otro de los fundamentos también fue todo lo relacionado con la interacción social. En todo esto de la interacción social, pues son esos imaginarios sociales en cuanto a qué es lo normotípico según la cultura de la persona o según también la edad. También los hitos del desarrollo, que un niño o una niña a tal edad ya nos dice 10 palabras, un ejemplo. Otro fundamento social fue que definía la lengua nacional de esa nación. Y lo otro también que la gente comenzó a ver fue aspectos anatomofisiológicos. Entonces, por ejemplo, si una persona tenía algo desviado en su mandíbula, pues ya era extraño. Entonces, eso también comenzó a fijar estos paradigmas de normatividad en la rehabilitación comunicativa. Todo esto que acabo de mencionar es relacionado con esa consolidación global, más que todo en latitudes europeas y norteamericanas de la rehabilitación rehabilitación comunicativa. Pero ¿qué pasaba en el sur global? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en Latinoamérica? Previo a la consolidación de la rehabilitación comunicativa se venía gestando el higienismo social latinoamericano, que justamente tensiona esos debates de la racionalización, del mejoramiento de razas. Allí ya se comenzaba a hablar de esos sujetos deseables versus esos sujetos indeseables para que fuera un ciudadano pleno, un ciudadano que le aportara esa identidad nacional. Entonces, a partir de este higienismo social que se da a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, comienza a ser objeto de estudio y de búsqueda la diferencia, el déficit en la persona. Y si encontraban un déficit, una alteración en el individuo, esa alteración pues no solo era la que encarnaba la persona, sino también la alteración que podía encarnar sus descendientes, sus hijos, sus hijas de la persona. Entonces aquí comenzó a surgir una serie de estrategias para hacer ese control y ese estudio político-social de aquello que denominamos como lo patológico o lo indeseable. Entonces, claramente dentro de esto indeseable estuvieron todas las personas con discapacidad y personas que también encarnan desviaciones en su comunicación. En esta estrategia, pues se dieron políticas públicas higienistas encaminadas hacia ese mejoramiento de raza de la ciudadanía y comenzaron a insertarse una serie de prácticas médicas y sociales que permitieran aumentar las capacidades de los cuerpos y las cuerpas y la población. Eso sí, no en miras de favorecer la salud, el proceso de atención, enfermedad de las personas, sino en miras de potencializar el capital humano que pues va a servir de demanda frente al capitalismo. En este movimiento del higienismo social, digamos ya más centrado en el campo de la rehabilitación comunicativa, se vinieron dando una serie de reformas y estrategias educativas. En estas, digamos, se vieron reformas más hacia la alfabetización de toda la población, destinadas a alfabetizar a personas en la lengua nacional de la nación y también en intervenciones correctivas del habla y seguían en lo mismo de oralizar a las personas sordas. Y en todo este proceso del higienismo social latinoamericano, pues se vieron que las lenguas indígenas y las lenguas de señas quedaron supeditadas a la lengua oficial de la nación. Entonces esas lenguas pasaron a ser lenguas minoritarias y comenzaron pues a haber un declive en su desarrollo porque se fomentaba el desarrollo era de la lengua nacional. Ya posteriormente, en este sur global, hablando ya como tal de la institucionalización y la consolidación de la rehabilitación comunicativa, vemos que en Latinoamérica comienza a ser a mediados del siglo XX, aproximadamente en la década de los 40, 50, en otros países fue posterior en la década de los 60. Entonces acá también hay ciertas matices. Por ejemplo, en Brasil hubo una fuerte corriente nacionalista. Aquí se empezó a hablar más de esta rehabilitación comunicativa que necesitaba que se encaminara hacia buscar esos defectos de la lengua nación. En Brasil inicialmente tuvo furor en prácticas en ámbitos escolares, hacia lo que llamamos actualmente hacia esa educación inclusiva, pero
En Brasil también fue muy fuerte todo el proceso de migración de la Primera Guerra Mundial y también el crecimiento urbano que se presentaba en la época. Entonces en Brasil hubo una gran pluridiversidad y y procesos de plurilingüismo que pues también fomentaron la generación de intervenir sobre esos defectos de la lengua. Ya para los otros casos, para el caso de Argentina, de México, de Chile, de Venezuela y Colombia, en estos países la rehabilitación comunicativa se centró más que todo, fueron inicialmente profesionales auxiliares de especialidades médicas, de las especialidades médicas de otorrinolaringología, foniatría y fisiatría. Pero si bien en todos estos países hubo una inclinación hacia la educación y oralización de personas sordas. En Argentina, una influencia más europea, entonces al inicio empezaron como técnicos auxiliares de otorrinolaringología y sus prácticas fueron más rehabilitadoras hacia personas sordas y pues más adelante también hacia personas con diversidad en su comunicación. Aquí en Argentina fue muy importante la creación de la institución del modelo aural en Argentina que se gestó en el año 1956, que ya vamos a ver por qué fue muy importante. En cambio, en México, en el año 1953 se creó el IMAL, el Instituto de Audición y Lenguaje, el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, que sus fundadores se fueron a estudiar a Francia y tuvieron esas corrientes franceses de las especialidades de otorrinolaringología y foniatría, y allí fue muy importante porque la OMS y la UNESCO le dieron potestad a la OEA para impartir becas en Latinoamérica y que se fueran varias personas de Latinoamérica a estudiar al IMAL y allí ser formados como maestros terapéuticos del habla y del lenguaje. Y justamente por esto es que hasta el año 1966 se institucionaliza en la Universidad Nacional y en la Escuela de Rehabilitación Colombiana el programa de fonoaudiología, que inicialmente fue un técnico de terapeutas del habla y del lenguaje. Y aquí hubo también dos influencias. Una, la europea, que fue marcada por el IMAL y por la institución argentina. Entonces vinieron profesionales que estuvieron en esas instituciones y allí hablaban más que todo de esa rehabilitación médica hacia personas con discapacidad. En contraste, aquellas personas que fueron a estudiar a Estados Unidos y que vinieron a Colombia en esa formación, institucionalización de la rehabilitación comunicativa, hablaban más que todo de esa educación de necesidades especiales hacia las personas con discapacidad. Y también en esta orientación norteamericana fue muy importante en el ámbito hospitalario para atender a personas heridas en guerras. ¿Listo? Luego, teniendo en cuenta este panorama global de esa consolidación de la rehabilitación comunicativa, vimos la necesidad de ver cómo se comprende actualmente la rehabilitación comunicativa en el ámbito local, en el ámbito colombiano. Para ello se hizo una búsqueda de los 15 programas de fonoaudiología en universidades públicas y privadas de Colombia y se buscó establecer cuáles eran esas bases ontológicas, epistemológicas y praxeológicas en las que se basa la rehabilitación comunicativa, frente a lo que se vino desarrollando en esa consolidación inicial, más que todo en latitudes pues, europeas, norteamericanas, de la rehabilitación comunicativa. Lo que primero se halló fue que la ontología sigue siendo una ontología cartesiana, binarista, donde hablamos de anormal versus normal, discapacidad versus capacidad, que son basadas en la funcionalidad normativa corporal, lo que esperamos de ese cuerpo, y que para el caso de la rehabilitación comunicativa, pues se basa en esas competencias y en esas capacidades comunicativas, ¿listo? Tiene mayor énfasis en los individuos que en las colectividades y actualmente se sigue manejando así, sigue siendo mayor predominancia en la individualidad versus la colectividad. A nivel epistemológico, en su consolidación inicial se hablaba más de una epistemología positivista que justamente buscaba estandarizar y normativizar los procesos de la comunicación humana por medio de la medición y la comparación de lo que se espera versus lo que no se espera o lo normal versus lo anormal. Si bien ahorita también actualmente en Colombia se sigue enfocando bastante en epistemologías positivistas, desde modelos explicativos, descriptivos y comparativos, pero también se habla de modelos funcionalistas, más que todo desde ese análisis del proceso de la comunicación humana, pero también desde lo multifactorial, basado en
el modelo biopsicosocial, que actualmente es muy predominante en el área de la rehabilitación comunicativa. Y a nivel praxeológico, en su consolidación fue una praxeología más medicalizada hacia un asistencialismo terapéutico individual y pues también prácticas higienistas que buscaran ese control social y político de los cuerpos con desviaciones en su comunicación, pero actualmente aún persiste ese asistencialismo terapéutico individual, pero en menor medida también ha tomado auge en todo el desarrollo de la docencia, la administración e investigación, el campo de la rehabilitación comunicativa. Teniendo en cuenta toda esta consolidación de este campo, ahora vamos a pasar a ejemplificar cómo se fomentan los capacitismos en la rehabilitación comunicativa desde su consolidación. Entonces, cuando hablamos de capacitismos, el capacitismo se refiere a un sistema de opresión que se basa en las capacidades de las personas o en esa idea occidental de la discapacidad, donde la discapacidad pues se da en términos de productividad y competitividad económica. Entonces, aquí vemos que la rehabilitación comunicativa basa sus acciones en las capacidades de las personas y pues termina interviniendo sobre un cuerpo dominado e intervenido. Entonces, alguna de esas prácticas que fomenta la rehabilitación y que se dan esta dualidad de los capacitismos es hablar de cuerpos incapaces versus cuerpos capaces. Cuando hablamos de cuerpos incapaces se refieren a esos cuerpos patologizados que están medicalizados y que son susceptibles a ser rehabilitados, a readaptarse, remodificarse. Y en el caso de la rehabilitación comunicativa hablamos de condiciones de deficiencia o que tiene una disfunción, un desorden, un trastorno comunicativo. Cuando ya se habla de estos cuerpos capaces, esa binaria, se habla de que son cuerpos independientes, productivas, funcionales y en el caso de la rehabilitación comunicativa se habla de que hay unas capacidades comunicativas óptimas o acordes a lo esperado. Entonces, en este proceso de los capacitismos en la rehabilitación comunicativa, se evidencia que se ha basado más que todo en esa identificación de esas identidades patológicas, esas desviaciones, esas discapacidades de la comunicación por medio de la búsqueda de signos somáticos, signos que nos manifiesta el propio cuerpo. Entonces, siempre estamos actuando sobre el cuerpo de las personas que se desvían de esa comunicación, que justamente encarnan esos desórdenes de comunicación, como se denominan. Haciendo una búsqueda, se identificó que la mayoría de estudios en la actualidad en el campo de la rehabilitación comunicativa colombiana se ha encargado más que todo de caracterizar esos trastornos, desórdenes de la comunicación, realizar revisiones sistemáticas de esos desórdenes, también fundamentar a partir de estudios, a partir de pruebas objetivas, científicas y demás, los diagnósticos audiológicos y también realizar pruebas estandarizadas de los perfiles comunicativos. Incluso ahorita actualmente es un furor adaptar esas pruebas estandarizadas a otros contextos, por ejemplo, adaptar una prueba al caso colombiano. Entonces, en relación con esto de los capacitismos, se ha visto que esos capacitismos también están en la medicalización de las capacidades comunicativas y donde hay mayor evidencia de esa medicalización es cuando se realiza evaluación de esos procesos comunicativos a través de pruebas estandarizadas y métodos comparativos y también por medio de todas las intervenciones asistencialistas que se hace de intervenciones correctivas y rehabilitadoras de la comunicación humana. Pero también, más actualmente, se ha visto todo un proceso de medicalización de las habilidades, capacidades comunicativas, mediadas pues justamente por esa mercantilización de esa salud comunicativa que busca adaptar o remodificar o readaptar esas formas de comunicación por medio de la implantación de dispositivos que son altamente tecnologizados y también muy industrializados, como lo es en el caso de las prótesis auditivas, también las prótesis fonatorias, también lo que son los tableros de comunicación que tienen un soporte informático y que pues actualmente se utilizan bastante y también, por ejemplo, los laringofonos, que son medidas ya industrializadas que también se utilizan para intervenir sobre ese cuerpo, sobre ese territorio, esa relación cuerpo-territorio y que terminan basándose en los capacitismos. Si bien esto de los capacitismos no solo se da en las medidas asistenciales, todo este sistema de opresión pues también viene mediado por intervenciones legislativas, políticas, administrativas, institucionales, éticas y demás.
Entonces acá vemos algunos ejemplos de cómo estos capacitismos se ven también en dispositivos legislativos, en el caso colombiano de la rehabilitación comunicativa, que estos dispositivos están basados más que todo en una lógica uni o multicausal y también en una lógica medicalizada de esas capacidades comunicativas. Entonces acá vemos algunos ejemplos. Uno es el ejemplo de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, que justamente se basa en ese funcionamiento que tiene el cuerpo de la persona por medio de su participación, de su biología, de las funciones que realiza la persona, pero nuevamente está centrado en capacidades de la persona desde una perspectiva biomédica. Otro ejemplo es el DUA y el PIAR, que digamos, es lo que está más encaminado hacia la educación inclusiva que manejamos actualmente en Colombia, y es el diseño universal del aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables, que incluso en su aplicación requieren del precepto médico, el diagnóstico médico, para que la persona se le puedan hacer los ajustes razonables. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, donde hay zonas rurales que la atención, el acceso a salud es muy difícil, a estas personas se les dificulta mucho ese acceso para que se le haga el plan de ajustes razonables que debería ser. Entonces ahí vemos bastantes limitantes con la aplicación de este dispositivo. Otro dispositivo es el certificado de discapacidad, que justamente lo emiten los profesionales de salud, en donde se certifica que esa persona tiene un grado de discapacidad, nuevamente el saber biomédico. Otro es el tamizaje neonatal, previniendo las sorderas y cegueras, que digamos ahí ha venido una serie de tensiones, de disputas entre las personas sordas y las personas pues oralizadas. ¿Por qué? Porque se cuestiona de que las personas que pues vienen sordas desde su concepción, se les implanta desde chiquitos el implante coclear y no se les permite esa exploración en la comunidad de personas sordas. Entonces eso ha sido una tensión, una dualidad muy fuerte entre personas oyentes, personas no oyentes, personas sordas oralizadas. Otro ejemplo es la aplicación de la escala abreviada del desarrollo, que justamente mira esos hitos que se esperan en los niños, en las niñas, y pues de acuerdo a esos hitos, de nuevo en ese medicamento biomédico se determina si esa persona tiene una dificultad o no. Entonces, ese es otro ejemplo. Y otro ejemplo que ha tomado bastante furor es la rehabilitación basada en comunidad, que justamente nace para buscar fomentar mayor equidad en el acceso a la salud y también en fomentar prácticas comunitarias, en donde ha tenido bastante cuestión, porque muchas veces se dice que pasa de ser un programa de rehabilitación basado en comunidad a ser un programa orientado hacia la comunidad. Se dice que en su aplicación, en su ejecución, sigue siendo muy incidente el saber poder biomédico de las personas, y allí pues, las personas que encarnan discapacidad terminan siendo receptivas a ese poder de dominación e intervención de las personas de talento humano en salud. Y otra cosa que se dice de la rehabilitación basada en comunidad que se ha venido gestando es que puede correr el riesgo de realizar prácticas colonizadoras sobre las creencias de las personas, de esas prácticas que tiene la comunidad, porque esta rehabilitación basada en comunidad pues se originó en países altamente industrializados y pues tiene pretensión de universalización, si bien también hay casos exitosos de la rehabilitación basada en comunidad. Entonces, a partir de todo esto, de esta ejemplificación de los capacitismos que se ha venido gestando en el campo de la rehabilitación comunicativa, se evidencia, se refleja que esos capacitismos culminan en la desterritorialización del cuerpo-territorio. Entonces, acá, en ese cuerpo-territorio, digamos, a partir de la gestación de ese modelo social de la discapacidad, se vio que el Estado tenía que propender por eliminar esas barreras, esas dificultades que encarnan las personas con discapacidad. Entonces, esas políticas tomaron relevancia a partir de las últimas 6 décadas. Pero si bien ha tenido su crítica, porque se dice que sigue habiendo una separación del cuerpo que encarnan las personas entre la sociedad y lo individual, es decir, esas experiencias inherentes de la persona que encarna discapacidad terminan siendo excluidas por la misma sociedad. Entonces, sigue habiendo esa dualidad. Y lo otro que se critica mucho es que, al igual con estas intervenciones, sigue habiendo una gobernabilidad de ese cuerpo por un saber biomédico.
Entonces, para hablar de desterritorialización del cuerpo-territorio, es importante comprender que esta relación cuerpo-territorio se ha venido gestando más que todo en epistemologías del sur feministas, en donde se comprende que el cuerpo es el primer territorio, ¿cierto? Pero ese primer territorio, ese cuerpo, no se puede disociar del territorio mundo o del territorio, pues ya sea territorial, geográfico, familiar, indígena y demás, no puede ser disociado, sino que ese cuerpo habita, cohabita con ese otro territorio. Entonces, nunca se pueden disociar esas escalas y cuando hablamos de desterritorialización nos referimos a esa pérdida de autonomía, control, poder y vulneración de justamente esta relación cuerpo-territorial. Entonces, cuando ya hablamos de esa desterritorialización, cuando hacemos esas prácticas directas sobre los cuerpos, territorios, y terminan siendo dominados e intervenidos de manera a veces incluso violentas, despojando su propia identidad y incluso esa identidad cuerpo-territorio, incluso dentro de estas epistemologías también se dice que ese cuerpo-territorio termina percibiendo la comunidad como una forma de vida. Entonces, por eso es muy importante esta comprensión de esta relación del cuerpo-territorio. Incluso una indígena brasilera, ella dice que las personas que tienen prótesis en sus cuerpos también terminan generando una territorialidad distinta a través de esa prótesis. Entonces, en todo esto de la desterritorialización, digamos, para generar una alternativa, alterar esos capacitismos, esos desterritorialización que nos generan los capacitismos, se sugiere que es importante abordar este tema de la rehabilitación comunicativa y la salud pública desde los estudios críticos de la discapacidad, que justamente esos estudios críticos de la discapacidad buscan desestabilizar ese binomio cartesiano que se ha generado entre capacidad y discapacidad. Esta interseccionalidad, esta propuesta de interseccionalidad surge de esas teorías feministas postestructuralistas donde se habla de la interseccionalidad de identidades múltiples. Estas identidades no se comprenden de manera esencialista, o sea, que es esencial de esa persona, sino que es un producto social complejo y que se da en múltiples sistemas de opresión, ya sea el sistema de raza, género, discapacidad, sexo, clase, etnia. Y digamos, este producto, esta idea de interseccionalidad marcado con el cuerpo-territorio, pues nos va a permitir generar una reflexión entre el cuerpo, la identidad, el territorio, que no son disociadas y que esta reflexión va a generar esa tensión que se ha vivenciado entre la normalización, anormalización de los cuerpos y las mismas configuraciones culturales y territoriales que generan estas desviaciones comunicativas. Si bien esta perspectiva interseccional territorial es lo que venimos desarrollando, hay aproximaciones en donde se ha postulado que se estudie la rehabilitación comunicativa desde la epistemología CRIP, que la epistemología CRIP es justamente esa intersección de las epistemologías queer con los estudios críticos de la discapacidad, y esta autora propone que se piense en la intervención desde el cuerpo, pero no sobre el cuerpo, y que se desneutralice esa categoría de neutralidad. Si bien, digamos, es muy buen aporte, todavía se ven limitantes en cuanto a la relación cuerpo-territorio o esa perspectiva territorial. Y otro estudio que se ha hecho es una autora norteamericana en donde hizo un análisis para estudiar las inequidades que viven las personas con discapacidad en la educación especial en Norteamérica a partir de un análisis multifactorial, donde analizó la raza, la etnia, las clases sociales y el idioma materno para fomentar una justicia social. Si bien, como vimos en las reflexiones iniciales y pues teniendo en cuenta el contexto colombiano, es muy importante cuando estamos hablando de interseccionalidad y esa relación cuerpo-territorio, hablar, enunciar a qué sería o qué se esperaría de una discapacidad racializada o étnica, teniendo en cuenta la plurietnicidad territorial en donde habitamos. Entonces, en todo esto, la discapacidad racializada o discapacidad étnica, se ha evidenciado que hay narrativas universales y ajenas a lo que encarnan las propias personas. Entonces, desde esos constructos de otredad colonial se ha fijado lo que es ser indígena o lo que es ser persona con discapacidad, pero desde otras latitudes. En cuanto a la rehabilitación comunicativa, pues lo que se ha fomentado también
son construcciones coloniales cientificistas desde el occidente, en que sería encarnar una desviación comunicativa en personas racializadas o étnicas. Si bien ha habido alternativas en estos ámbitos pluriétnicos multiculturales que se han enfocado más que todo en enfoques socioantropológicos y culturales, que ha fomentado que, por ejemplo, profesionales de la rehabilitación comunicativa se les enseñe lengua de señas que permita ese intercambio cultural, si bien se queda solo en un enfoque relacional. En este ámbito de la pluritnicidad y de las culturas indígenas, se ha visto un despojo territorial donde se ha fomentado una separación obligada entre lo que es la naturaleza, la cosmovisión de ellos y el cuerpo, que está mediada justamente por esas prácticas capacitistas que se realizan desde el campo de la rehabilitación comunicativa y también la explotación capitalista de los recursos extraíbles. Al hablar de en la relación cuerpo-territorio desde las personas racializadas, pues ponemos en neutralidad, digamos, desestabilizamos ese binomio, esa ontología de la normatividad funcional de los perfiles comunicativos. Ya para ir cerrando, entonces, a lo largo de esta presentación, lo primero que intentamos hacer fue hacer un recorrido sociohistórico de esa consolidación de la rehabilitación comunicativa, justamente para entender, comprender esa necesidad de incorporar los estudios críticos de discapacidad, específicamente la interseccionalidad y la relación cuerpo-territorio en los estudios de la rehabilitación, en los campos de la rehabilitación, en este caso específico la rehabilitación comunicativa, pero también en la salud pública. Al hablar desde esta perspectiva, se permite, se posibilita visibilizar aquellas voces, aquellas polifonías que históricamente han estado subalternizadas, subalternizados y que han estado atravesadas por prácticas capacitistas de opresión y que fomentan también justamente esa desterritorialización. Por ende, es muy importante que en estos campos de la rehabilitación y de la salud pública se fomente estudios hacia la conceptualización de los capacitismos en el campo y también de la interseccionalidad desde un enfoque territorial que analice esa relación cuerpo-territorio. Y por último, es importante, ya voy acá, es importante analizar que esa desterritorialización no solo se da en la relación ser humano-ser humano, sino también en la relación ser humano-naturaleza no humana o ser humano-territorio. Finalmente, pues esto es un gran desafío tanto para el campo de la rehabilitación como para el campo de la salud pública, que justamente permita revivir, reexistir y reivindicar ese buen vivir de la pluridiversidad en la que cohabitamos los colombianos y las colombianas. Y ya, gracias. Bueno, gracias, Paula. Ahora entonces damos la palabra a los jurados. Doctora María Teresa. Bueno, Paula, pues muchas gracias por el detalle de la exposición. Sin duda, yo tengo una sensación que es la misma que tuve cuando leí la primera versión del ensayo y cuando leo la segunda. Y es que como el capacitismo, digamos, está argumentado y está escrito en tu propuesta y en tu ensayo desde los orígenes de la rehabilitación comunicativa, ¿sí? Y eso no es bueno ni malo, eso es, ¿sí? No te estás inventando nada que no sea, y es necesaria toda esa argumentación para poderlo, digamos, para poder entender su desarrollo, para poder entender, digamos, también cómo se instala en nuestro territorio y cómo se instala, digamos, esa construcción social en el sur global, cómo se traslada y cómo permean esas influencias europeas y esas influencias anglosajonas, y eso cómo se va hibridando en esto que sigue siendo un campo en movimiento tan amplio, me sigue haciendo falta en el ensayo y en la exposición la fuerza que tú le quieres dar a la idea central de cómo descentrarse cómo descentrar la rehabilitación comunicativa de esos capacitismos coloniales a través de toda esta amplísima posibilidad que crean estas epistemologías feministas
y las propuestas de CRIP. Porque si bien es cierto, creo que vienen a desestabilizar no solamente, digamos, el campo de la discapacidad, sino particularmente este campo, digamos, que te atañe y que te interesa de la comunicación humana y de la rehabilitación. Creo que no sé si es justamente desde los capacitismos que haya que ver la posibilidad que tienen ellos de enunciar caminos distintos. Y voy a tratar aquí de ser un poco más empática y me devuelvo un poco a la primera parte donde tú dices lo que interpela mi pregunta y lo que interpela en mi cuestionamiento y este deseo de preguntarme por esto es ver esa desterritorialización que sentí en las prácticas comunitarias de una comunidad campesina y una comunidad con una minoría étnica que están, digamos, en disputa entre esas posibilidades de existencia, ¿cierto?, en relación con unas tensiones de campos de poder que parece que pidieran o que exigieran unos individuos mejor hablados o con mayor capacidad de elocución, ¿cierto? Viendo aquí el elocucionismo, para poder posicionarse de una manera distinta en su territorio, ¿sí? Y entonces siento que eso que es tan central y que es tan iluminador en tu camino, cuando se ilumina y cuando se discute desde los capacitismos y desde la rehabilitación comunicativa, que está tan parada en el daño corporal y en la sordera y en la dislexia y en la no sé qué, no logra iluminar esa tensión de esa tensión realmente de la desterritorialización que se hace de una minoría que no necesariamente es una minoría que tú conoces con diagnósticos o de sordera o de dislexias o de discapacidades en relación con la comunicación, sino que la interpela la desterritorialización por unos modos, ¿cierto?, de comunicación que tienen que ver más con unas prácticas culturales y con unas tensiones entre el manejo, por ejemplo, de una lengua indígena o de unos modismos y unas formas de ser y de comprender el mundo y de comunicarse desde lo campesino, que no logran insertarse en unos territorios occidentalizados para poder posicionar, digamos, esas lógicas. Entonces, sigue siendo para mí, o sea, creo que es impecable el desarrollo y el repaso que tú haces de los capacitismos, o sea, no tengo ningún reparo allí, pero creo que pierde potencia en poder iluminar ese campo que tú quieres tensionar desde por lo menos lo que yo entiendo que es tu posición inicial, que fue lo que te iluminó en esa desterritorialización de lo campesino y lo indígena. Porque no está, no, para mí necesariamente esa tensión no se lee, por lo menos en este orden biomedicalizado del capacitismo que tú ilustras también en relación con el desarrollo de la fonoaudiología. Y entonces allí justamente es donde siento que hay una tensión fuerte porque no logro empatar de manera, no tiene que ser armónica porque necesariamente son campos en disputa, pero sí de manera, no me sale la palabra ahorita, pero bueno, no hay una forma en que yo encuentre la argumentación de cómo iluminan estas teorías interculturales, la teoría CRIP, los capacitismos que sí podrían iluminar la desterritorialización de los cuerpos desde una crítica al despojo que han tenido los cuerpos territorios de indígenas y campesinos. ¿Sí? Entonces la encuentro forzada porque precisamente no encuentro que sea toda la disertación que tú haces de los capacitismos desde el origen de la fonoaudiología
lo que apalanca realmente esta desterritorialización de lo indígena y lo campesino, que creo que es lo que ilumina allí. Esa es la tensión más fuerte que yo sigo encontrando en el ensayo. Creo que todos los desarrollos, digamos, son importantes. Creo que hay una intencionalidad diáfana en poder incluso iluminar el campo de los capacitismos desde otras órbitas que la saquen de esa mirada, digamos, medicalizada y medicalizadora. Creo que hay mucho que decirle allí desde incluso el campo de las tecnologías, que también iluminan muchas posibilidades, pero que también incomodan esos cuerpos que son forzados a adaptarse, y creo que eso no es lo mismo seguramente si le pasa a un cuerpo campesino o a un cuerpo indígena, pero ahí es donde encuentro que eso no está ligado a tu discusión, o sea, yo encuentro un vacío en eso allí. Creo que hay potencia, pero que todavía no hay para mí, digamos, una claridad de qué es lo que quieres iluminar con esas alternativas de estas miradas feministas interculturales de la teoría CRIP, porque sobre todo encuentro que no lo logra hacer o sería muy forzado si seguimos en querer decir que lo que eso ayuda es a extensionar este fuerte énfasis del desarrollo de la rehabilitación comunicativa, como se ha visto, digamos, en el campo, si esto es lo que va a ayudar, digamos, a moverse ahí. Y lo otro que a mí me parece que es importante y que no se tiene que resolver aquí, pero que lo dejo seguramente como un camino de interpelación, es que cuando tú anuncias que esta tensión, digamos, lo que quiere allí también mirar son esas tensiones con la salud pública. Yo creo que la salud pública como campo, ¿cierto? Que es mucho más amplio que el campo de la rehabilitación comunicativa, o que es un campo, digamos, en tensión, digamos, donde yo lo he estudiado, que es con el tema de la discapacidad, ¿cierto? Que son campos en tensión. A mí se me quedan sin enunciar esas líneas de tensión. Yo no sé si la tensión está enunciada desde la medicalización de los cuerpos y, y se estaría mirando que eh, ese desarrollo de la rehabilitación comunicativa se equipara con una mirada más ortodoxa y más higienista de la salud pública, y esta otra posibilidad de cruzar esto con esta mirada de la territorialización de los cuerpos, con cuál de las miradas más amplias de los campos de la salud pública estarían allí tensionándose, porque no la encuentro enunciada, y entonces me parece que es una cosa que nos enuncias, que nos prometes, pero que a mí se me queda en el vilo, ¿sí? Yo dejaría por ahí como para que lo conversemos y para escuchar las visiones de los otros jurados y poder tener allí, digamos, seguramente unas posibilidades de diálogo que enriquezcan tu trabajo, que creo que es bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa, por sus aportes. Creo que van a ser muy importantes para Paula y por sus inquietudes. Bueno, entonces ahora damos paso al doctor Jaime Alberto. Vale, bueno, muchas gracias, Paula. Agradecer la presentación también que nos has realizado en esta sesión, eh, y por la capacidad que tuviste también de alguna manera para integrar elementos que en la primera versión tal vez no se veían como tan claros. Coincidiendo un poco con María Teresa en lo que mencionaba, pero sí resalto mucho que lograste hacer una integración de elementos importantes que de pronto en esa primera versión pues quedaban como muy, como que no eran lo suficientemente fuertes en esa apuesta. Entonces ya cuando uno revisa la versión, la segunda versión del documento, se encuentra que pues hay una mayor organización, y entiendo que tu apuesta también un poco es
es plantearte algo desde el punto de vista sociohistórico, ¿sí? Que eso es importante, ¿sí? Entonces, cuando uno ya empieza a hacer la revisión del documento, lo encuentra un poco más claro, un documento más situado, digamos, en tiempo, digamos, también un poco y con ese tejido de lo que había venido ocurriendo, cómo se ha dado a lo largo de la historia este asunto también de la rehabilitación comunicativa. Y bueno, eso hace que ya pues se entienda un poco mejor en ese sentido. Paula, por ejemplo, hace unas relaciones importantes allí de de la rehabilitación comunicativa con la estructura de las sociedades y el capitalismo, que eso me pareció muy importante. O sea, que ha sido de la rehabilitación a lo largo de la historia, pero cómo esto se ha relacionado realmente con la estructura de las sociedades y cómo esto se ha visto en esas lógicas capitalistas un poco más contemporáneas, que si bien es cierto, Paula dijo, pues esto tiene que ver con el capitalismo que se ha venido profundizando desde la modernidad, pero las pones un poco más en esa discusión contemporánea. ¿Cómo pasas, por ejemplo, por el capitalismo industrial de Inglaterra, pasas por el capitalismo industrial estadounidense, con todo el tema de la gran industria, ¿sí? Que básicamente allí son cuerpos hechos a la medida, digamos. Eso tiene toda una razón de ser y es cómo se pensaban los cuerpos para esa producción, digamos, en masa, que esa era la lógica, pues, fordista del capitalismo, ¿cierto? Pero también que obedecía a todo este asunto de tiempos y movimientos, que era pues esa lógica taylorista que se daba también allí. Entonces la fuerza física para el trabajo material era muy importante, ¿sí? Que eso estuvo más o menos hasta 1960, 1970. Pero de ahí para acá también empiezan a ocurrir cosas, porque digamos que hasta ahí me quedé como con esa relación del capitalismo, ¿sí? Pero fíjense que también hubo una importante transformación del capitalismo industrial al capitalismo financiero, que ahí ya es otra lógica también, ¿cierto? Sigue siendo ese mismo ciclo estadounidense, pero el capitalismo en un sentido financiero, una exacerbación de la financiarización a nivel mundial. Y con ello, pues, cómo se empieza a entender también este asunto de la rehabilitación, que ahí viene un poco lo que decía de pronto María Teresa con la medicalización. La medicalización se profundiza en medio de todas estas transformaciones que se dan también en los 75 con el sistema, con el capitalismo financiero, ¿sí? Entonces, claro, esa medicalización, esa forma de medicalizar los cuerpos, tenía unas intenciones claras y tenía que ver cómo también detrás de eso se mercantilizaba digamos que los cuerpos, la salud, a través de la rehabilitación comunicativa también se mercantiliza. Y eso no es ajeno a lo que ocurría con el capitalismo cognitivo en los 80, por ejemplo, ¿sí? Todo eso que empieza a ocurrir con las patentes, todo lo que hablabas tú de los dispositivos auditivos y demás, pues eso tiene que ver con esas lógicas capitalistas que se empiezan a dar fuertemente desde los 80, como con esas patentes rentabilizan a costa de la enfermedad, a costa del desorden, a costa del problema, de los cuerpos. Eso va a una bolsa de valores, eso rentabiliza y va cada vez más valorizando pues los dispositivos y la rehabilitación en los mercados. Este es un asunto también que yo creo que cuando María Teresa decía que esas tensiones con la salud pública tienen que ver también con eso, cómo se medicaliza, cómo se mercantiliza a través de la medicamentalización también. O sea, eso que hablabas de los dispositivos y demás, de las terapias y todo lo que ha venido ocurriendo, pues tiene que ver un poco con eso y que sí vale la pena darle como un poco más de fuerza allí, ¿sí? Eso es lo que ha venido pasando un poco con todo este asunto, la investigación allí claramente atravesada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, la investigación ha sido un asunto que ha sido más bien funcional a esas lógicas hegemónicas dominantes de medicalización también, cómo se investiga para producir, cómo se investiga para generar, digamos, todas estas
prototipos y todo lo que se piensa para los cuerpos que necesitan ser rehabilitados, por ejemplo, ¿sí? Tú mencionabas ahí los dispositivos auditivos, pues bueno, ese es un claro ejemplo de cómo realmente se medicaliza, se medicamentaliza, pero se mercantiliza la salud auditiva también en estas personas. Y más aún en colectivos que han sido históricamente invisibilizados, ¿sí? Que han sido históricamente casi que expulsados de los sistemas porque pues no son funcionales, digamos, en ese sentido utilitarista también de lo que pues el sistema busca allí. Entonces, un poco era como proponerte que de pronto también intentaras hacer estas relaciones hacia este lado, de pronto, esto de la medicalización, recogerlo un poco, darle más fuerza. A mí me gustaron los ejemplos, yo te decía en el documento, tratar de poner unos ejemplos que muestren también cómo se da esto, ¿cierto? Porque eso también puede ayudar a poner en tensión allí todos estos elementos en lo que estás proponiendo. Creo que sí es necesario, y aquí pues me uno a lo que María Teresa menciona, que sí es necesario dar mayor potencia a las tensiones de los capacitismos y la rehabilitación comunicativa desde esas miradas. Tú creo que tenías mucho para plantear alrededor de lo que eran estos estudios críticos de la discapacidad, los aportes que hacen, por ejemplo, digamos, relacionados o articulados a estos estudios a estos estudios críticos de la discapacidad, los feminismos críticos, por ejemplo, ¿cierto? Las teorías decoloniales, todo lo que tú puedas recoger desde allí y darle fuerza, darle potencia, pensarte otros caminos, ¿sí? Que eso no es para resolverlo seguramente ahora y que serán pues caminos que quedan para continuar trabajando en la investigación, es eso. Yo sí quisiera ver en la tesis, cuando ya estés en ese proceso, ver cómo te planteas esos otros caminos, ¿sí? Que ya se salen, como dice María Teresa, de esas lógicas en las que todavía está muy puesta la discusión que planteas en este examen de calificación, ¿cierto? Entonces la invitación un poco uniéndome a lo que María Teresa plantea justamente es eso, que sí es necesario darle como un poco más de fuerza a esas tensiones, ¿sí? Uno se imagina cuando se plantea un examen de calificación, debates que tensionan, ¿cierto? Que van generando tensiones, ¿sí? Y claro, aquí creo que entras y tienes un reto importante porque no es nada más y nada menos que poner en tensión de verdad esos capacitismos y esa rehabilitación comunicativa que pues van ahí de la mano, ¿cierto? Para pensarte justamente pues esos otros caminos que seguramente irás planteando a lo largo de tu investigación. Sé que tú en la respuesta que me diste, dijiste, es muy complejo, o sea, esto todavía no me lo he pensado, ¿sí? Y bueno, pueda que sea así porque pues seguramente lo irás planteando en la medida en que vayas avanzando, pero esa es un poco la invitación también de pues tratar de profundizar en esas discusiones y en esas tensiones que son importantes. Y bueno, ya para finalizar, solamente quería preguntarle a Paula, que has estado pues muy como en esta experiencia también de lo asistencial, que has tenido la posibilidad de estar cercana a este ejercicio, ¿cierto? Pues, ¿qué reflexión puedes hacer de alguna manera desde esto que vienes planteando? Porque claramente aquí ya te empiezas a pensar pues este asunto de la comunicación en otras dimensiones, digamos, ¿sí? Que eso es muy válido y esa es como la idea también. ¿Qué reflexión podrías hacer desde ese ejercicio profesional que también has venido haciendo, ¿cierto? Y cómo ves también el ejercicio de la academia aquí. Yo creo que eso es importante y te puede ayudar a ir pensándote también otras apuestas
que complementan lo que vienes trabajando. Y ya para finalizar, solamente invitarte a que publiques, bueno, trabajarle hasta donde consideres que le puedes trabajar recogiendo estas observaciones, ¿cierto? Que hoy ha puesto en consideración María Teresa, que de pronto también ya pongo de mi parte, y pues invitarte a publicar, digamos, este examen de calificación. Quería hacerte la invitación a publicar en un cuadernillo del doctorado que que ya planteamos, que ya nos aprobaron y que el tema central va a ser rehabilitación en perspectivas críticas, ¿sí? Yo creo, y te tenía en mente, para que publiques como capítulo o si lo quieres publicar como artículo, también es muy válido, pero en el marco de este cuadernillo que nos estamos pensando un poco es justamente entrar en esos debates fuertes que tensionen la rehabilitación también, un poco como María Teresa lo planteaba también. Entonces, bueno, era eso lo que quería como compartir y agradecerte nuevamente. Muchas gracias, profesor Jaime. Entonces, damos la palabra a Paula. Listo, bueno, no, primero pues agradecer mucho a la profe María Teresa y al profe Jaime por los aportes que pues han venido haciendo en el recorrido de esta escritura y estas reflexiones que nos hemos planteado con Yair. De verdad, pues ha sido un camino que me ha apasionado mucho y como lo dije al inicio, es también una experiencia encarnada de manera colectiva que me ha interpelado y nos ha interpelado de manera pues colectiva. Y justamente eso que nos mencionaba la profe María Teresa, claro, la rehabilitación comunicativa en su consolidación y bueno, y viendo esta ejemplificación de los capacitismos y demás, pues nos da una ejemplificación de que ha estado muy arriesgada a los capacitismos. Y a partir de allí, digamos, de estas experiencias territoriales y demás que hemos vivenciado en disputas territoriales en un territorio donde habitan personas indígenas, Pijao y también personas campesinas tolimenses, en cómo esa disputa intercultural pues también se vive, digamos, en el campo de la misma rehabilitación comunicativa. Entonces allí, claro, hemos tratado de reflexionar y justamente este ensayo lo creamos como que, bueno, primero pues también hay que hacer una recapitulación de esa perspectiva sociohistórica. Comprendo que sí, claro, todavía falta abordaje en esa perspectiva sociohistórica porque justamente me centro más que todo en esa consolidación de la rehabilitación comunicativa, pero que esta reflexión nos da a entender que en estos contextos de plurietnicidad, pluriculturalidad, pues se genera esa desterritorialización, ¿no? Entonces, que claro, no es lo mismo esa desterritorialización que, por ejemplo, se da en zonas urbanas a la que hemos vivenciado en estos territorios donde hemos cohabitado con las personas y que justamente, digamos, postulo estos estudios críticos de la discapacidad que permiten reflexionar en esa colonialidad que se le ha dado históricamente al campo de la rehabilitación comunicativa, ¿sí? Entonces, en la mayoría de intervenciones en las que los profesionales de este campo estamos actuando, terminamos colonializando estas prácticas, estas creencias, y justamente esa reflexión está como en claro, colonializamos, pero cómo subvertimos esa colonialización que damos a través de los capacitismos de la rehabilitación comunicativa. Y ese es el reto que hemos venido reflexionando, digamos, también cómo romper no solo de lo que nos decía la profe María Teresa, claro, hablamos de dislexias, hablamos de tartamudez, hablamos, bueno, de todos los desórdenes comunicativos, pero cómo rompemos también eso en la comunidad. Y justamente en esa reflexión como que hemos tratado de abordar cómo en ámbitos interculturales, digamos, desde una interculturalidad ya de la profesión de la rehabilitación comunicativa, pero también de estos territorios que constantemente están en disputa, que es un campo en disputa, cómo dar ese diálogo intercultural, lo que hemos venido reflexionando y sin, digamos, caer nuevamente en los capacitismos. Entonces ahí hemos estado como postulando esa relación de no solo hablar de esa salud, de enfermedad, sino también darle un poder muy potente a
cómo las personas incluso mismas cuidan sus procesos de comunicación o atienden, ellos mismos autoatienden esos procesos de comunicación, ¿sí? Sin estar mediados, digamos, bajo ese saber biomédico, bueno, ese saber occidental que hemos construido en la rehabilitación comunicativa. Y pues esas son reflexiones que hemos pues ido co-construyendo con la comunidad y que pues aún sigue pues en construcción, también en miras pues de la investigación, pero sí algo muy potente es que esos estudios críticos de la discapacidad consideramos posibilitan ver esas miradas interculturales en estos territorios pues donde convergen poblaciones, cuerpos, cuerpas que históricamente han estado vulneradas. Bueno, eso en cuanto a esa desterritorialización, lo que no también nos mencionaba la profe María Teresa en esas tensiones del campo de la salud pública que claramente sí son más amplias, digamos que en la consolidación traté de visibilizar que esa tensión pues se daba más desde esa mirada higienista, ¿no? Donde se busca ese control político-social de los cuerpos, cuerpas, que pues encarnan otras maneras de comunicación y que justamente en la actualidad seguimos muy enmarcados en esa perspectiva más higienista que terminamos medicamentalizando esas capacidades comunicativas. Entonces, digamos que ahí sí, eso era lo que quería rescatar, que claro, el foco más predominante de este campo de la rehabilitación comunicativa ha sido un foco muchísimo más higienista. Digamos, el desarrollo ya en otros focos del ámbito de la salud pública, pues han sido bastante incipientes que apenas vienen en desarrollo. Y bueno, para responderle también al profe Jaime en relación pues a las tensiones, las reflexiones que me han venido suscitando, como lo dijo el profe Jaime, digamos que mi experiencia ha sido más asistencial justamente y que pues ha generado en mí muchísimas interpelaciones, pero que considero que también es un campo donde uno puede generar reflexiones, tanto para uno, pero también con las personas con las que uno se relaciona. Entonces, en esta medida, yo considero que en estos campos, cuando uno pues, se dedica más a este ámbito asistencial, uno también logra ciertas transformaciones, tanto individuales como sociales, y es el hecho también de, digamos, al interactuar con la otra persona, darle otra significación distinta a la que ya tenemos preconcebida desde todo ese modelo biomédico. Si bien, claro, seguimos en un entorno biomédico, pero nada más desde los procesos que uno hace con la persona, la indagación, el examinar más allá de solo, digamos, lo dictado biomédicamente. Eso me ha posibilitado, pues ya en el ejercicio profesional, otras posibilidades también de esa asistencia terapéutica. Incluso recuerdo mucho una vez que llegó una persona y claro, ahí fue cuando me interpelé bastante, que era para realizarle una terapia para que sacara la S, porque pues la persona era costeña y pues en la costa no sale tanto esa S, entonces justamente la terapia era para que la persona pudiera sacar esa S. Y claro, ahí yo comencé a entablar todo ese análisis de el por qué la S, si es pues normal para el dialecto de ellos, y también eso fue clave para mi interpelación, digamos, ese momento, y justamente pues también en esa intervención llegamos a esa reflexión con la persona y pues la persona se sentía acorde. Entonces creo que también en esos ámbitos biomédicos asistenciales también hay espacio para reflexionar e interpelar justamente estos capacitismos y estas reflexiones pues ya más críticas del campo de la rehabilitación comunicativa. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, claro, sí puede ser una senda iluminadora el hablar ya de esta perspectiva sociohistórica de la rehabilitación comunicativa, más allá de la consolidación, pues porque vienen otros cambios también relacionados con los cambios del capitalismo y bueno, y también de los cambios a nivel global y también incluso local de esa rehabilitación comunicativa, cómo se ha venido gestando, pues que también ha tenido sus transformaciones, pero pues bueno, eso pues esperamos desarrollarlo más adelante en el trabajo de investigación, pero ya para finalizar, aclarar que sí, esto es una alternativa que estamos construyendo incluso pues también con el propio territorio que hemos venido trabajando pues ya largo tiempo atrás y que pues hemos vivenciado, experimentado esas disputas territoriales que se han gestado.
y que vemos que hay una senda iluminadora en todos esos estudios críticos de la discapacidad que justamente buscan subvertir esos colonialismos que se han dado desde pues, los conocimientos anglosajones, europeos, sobre las poblaciones que habitamos el sur global. Entonces, sí es algo que venimos en construcción, digamos, esta perspectiva interseccional, pues justamente permite abordar esas categorías de discapacidad, etnia, raza, el hablar de personas con discapacidad, bueno, personas que encarnan variaciones en sus formas de comunicar en los territorios, que es distinta, digamos, en un territorio pues pluriétnico, como es el caso de muchos territorios colombianos. Entonces, finalmente agradecerles bastante a los dos jurados y bueno, y ya ahí dejaría mi intervención. Ok, Paula. No sé dentro del jurado si hay alguien que tenga preguntas dentro de los participantes que están en la... ¿No? Bueno, entonces es el momento de la deliberación de los jurados. Ahora sí, le vamos a pedir el favor a Paula y demás compañeros que... Dale. Tenía una pregunta, no sé si no falta que hable Jair o el profe Jair. Ay, perdóname, sí, qué pena. Sí. Antes de la deliberación. Profe Edson Jair, qué pena. No. Aquí el sol me está agobiando y entonces... Profesora Miriam, no. Pues créanme que estoy muy feliz por este momento, ¿sí? Sobre todo por los aportes de la profesora María Teresa y Jaime Alberto. Tiene que ver con que por allá en 2016 llegamos a ese territorio pijado del sur del Tolima, ¿sí? A esas veredas de Ortega, que hemos recorrido por muchos caminos, llegamos a la tumba de Manuel Quintín Lame, que aunque era caucano, estás enterrado en ese territorio y es un elemento simbólico muy importante para ese territorio, ¿sí? Y llegamos con una idea de, pues, que nos invitan como a hacer primero odontología y luego, por fortuna, fonoaudiología, ¿sí? Y eso ha generado procesos de exigencia académica que nos ha llevado, digamos, primero que todo, a trabajar en equipo, ¿sí? Segundo, a pensarnos un poco, digamos, quiénes son los otros, ¿sí? A repensarnos, digamos, cuál es nuestra estrategia de formación, nuestra estrategia de investigación y extensión de la universidad y cómo que estas personas se hagan mucho más partícipes de este espacio, ¿no? Para mí es algo muy importante además porque mis ancestros, mi abuela materna es de esa zona, entonces tiene que ver como con unos procesos supremamente fundamentales que tenemos en la vida y en la academia, ¿sí? Eso, digamos, por fortuna, pues en este momento, Paula, pero ya llevamos varios trabajos de grado, de pregrado, de posgrado, de maestría y ahora este doctorado, que nos exige muchísimo más, mejores estrategias, digamos, de construcción, primero ontológicas, ¿sí? Estas discusiones epistemológicas que ustedes acaban de hacer aportes tan importantes, no se imaginan todo lo que nos han aportado, porque eso veníamos hablando con Paula, ¿no? Pues que este es un espacio de diálogo abierto, este no es un espacio de sacrificio, todo lo contrario, para aprender y darle mucho sentido a lo que es la universidad y las responsabilidades que tenemos en estos procesos con esta población, ¿sí? En este momento los chicos del pregrado ya hablan de salud bucal y comunicativa, ¿sí? Ahí hay una transformación epistemológica súper importante. Nos falta hacer un ejercicio transdisciplinario, ¿no? Cómo, digamos, todo este sistema estomacognático, ¿sí? A través del cual precisamente me estoy comunicando y estoy disfrutando, tiene que ver con dos profesiones que se han juntado en ese espacio, porque fue el espacio de trabajo, la población la que nos ha llamado y la que nos ha vinculado, además con el tema de salud mental, ¿no? Que tiene que ver, digamos, ya con procesos educativos en los ámbitos escolares. Entonces, esto, digamos, es potencia para eso que venimos haciendo. Entonces, hoy lo habíamos planeado
hace mucho tiempo y lo habíamos ratificado con Paula, que si bien hemos hecho un ejercicio realmente respetuoso de la academia, muy responsable con la formación de Paula y lógicamente con la mía, este espacio también era fundamental para que nos sigan aupando, para fortalecer este espacio que, como digo, es de la universidad en una participación recursivamente de interacción con las comunidades. Entonces, nada más que agradecerles. Pues a Paula, digamos, por que lleva el ariete para seguir adelantando y lógicamente al profe Jaime Alberto y a la profesora María Teresa, ¿no? Y a las personas que están acompañando aquí y pues que es un espacio que por fortuna en el doctorado en salud pública cada vez, digamos, tiene mucho más carácter, más potencia. Gracias, profe Yair. Entonces, ahora sí, pues vamos a solicitar a Paula y al profe Yair, a los demás participantes, que puedan retirarse de esta sesión mientras los jurados deliberan. Ok. Bueno, Paula, felicitaciones. Te informo que el jurado en su deliberación te colocó la nota de 4.4. Ellos ven un ejercicio juicioso de reorganización del documento de la primera versión a la segunda, ese esfuerzo de síntesis y te nuevamente interpelan a recoger todo este trabajo que se ha hecho desde una perspectiva crítica del enfoque sociohistórico de la discapacidad y bueno, de todos estos trabajos para iluminar, ¿cierto? Más el trabajo o el ejercicio que estás haciendo, mirar esas tensiones, no perder de vista esos capacitismos y darte tiempo para resolver ese vacío que aún no se logra enunciar. Ellos consideran que pues probablemente tú lo tienes claro, pero no lo logras enunciar y entonces pues hay que darse ese tiempo para que de esa manera pueda realmente ser un ejercicio novedoso. También te recomiendan mirar esa didáctica de la sustentación, que pareció muy plana, y en el manejo del tiempo, porque pues la última, cuando te coloqué ahí 5 minutos, empezaste a correr y creo que esa era la parte que los jurados esperaban, más valiosa, donde venía eso novedoso y ese aporte tuyo. Pero pues felicitaciones, Paula, te animamos a que recojas todas estas observaciones, aportes, que eso es lo más valioso de una sustentación, lo que los jurados nos logran transmitir desde su experiencia, desde su conocimiento y cómo con eso enriquecemos nuestro trabajo. Ánimo y felicitaciones. Un aplauso. Pueden abrir cámaras. Ya pueden abrir cámaras. Bueno, porque si quieren decirle algo. Ya debes sentir que te quitaste un plomo de la espalda. Plomo encima, sí. No, Paula. El primero. Yo quiero de verdad reconocer el esfuerzo que has hecho. Sé cómo ha sido, y lo hablábamos ahora, cómo ha sido el camino que has transitado. Así que todo el reconocimiento, porque venir de un pregrado al doctorado de una vez así, donde les decía yo en el espacio, en pregrado uno recibe unas mínimas bases chiquiticas de investigación, ¿cierto? Y llegar al doctorado donde requiere de un nivel importante
de entender ontológica, epistemológica y ético-políticamente, pues esto es de admirar. Así que, pues, de verdad, todo el reconocimiento, Paula. Muchísimas gracias a ustedes por la retroalimentación. Creo que son aportes bastante valiosos que, pues claro, hay todo un recorrido adelante en seguir en construcción. Este pues es apenas un primer paso, pero muchísimas gracias por los aportes. Creo que me motivan bastante a seguir en este proceso de investigación y nada. Gracias a todos, a Jair también pues por tu compañía en este proceso, a la profe María Teresa, al profe Jaime, a ti, profe Esperanza, por apoyar este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí también que está Claudia y Ana María, también gracias por acompañarme. Bueno, entonces nuevamente muchas felicitaciones y adelante. Y pues gracias Patricia, gracias profesora María Teresa, profesor Jaime, profesor Jair, perdón, por este espacio. Gracias a ti, Paola. Y pues damos cierre a este proceso de sustentación. Muchas gracias, profe Esperanza. Vale, muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Muchas Hasta gracias. luego, buena Vamos tarde. a publicar en página la sustentación. Y vamos a enviar acta de sustentación primero a la doctora María Teresa. Entonces la doctora Esperanza me envía por correo. Ya le hago llegar a la doctora María Teresa acta, luego al doctor Jaime, luego al profe Edson y por último a Paula. Paula, felicitaciones, un gusto verlos. De verdad que de corazón hubiera querido que fuese presencial, porque es mejor presencial, pero pues la situación no lo permitió. Esperamos de nuevo. Doctores, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.